Hola Saddleback y a todos nuestros campus, estoy contento de poder estar aquí este fin de semana. Vamos a hablar de la gracia en la era de ira. El pastor Rick me pidió que hablara de tu misión contracultural en la era de ira. Tal vez hayas notado que las personas están enojados unos con los otros. ¿Lo has notado? ¿Es algo que has visto? Todo lo que tienes que hacer es poner las noticias, ver redes sociales y las personas están llenas de ira. Pero como seguidores de Jesús estamos llamados a algo diferente, a ser de una mejor manera, una que honre a Dios. Y lo que quiero hablar hoy es que los cristianos viven y se ven diferentes porque están en una misión contracultural. Estamos en una misión a la que el Señor nos ha enviado. Vivo en Chicago, la manera en que lo decimos es estamos en una misión de Dios. Así es como lo decimos allá también. Y más tarde veremos que esta misión es decir la verdad y amar a las personas. Muchos de ustedes han lanzado o van a lanzar sus grupos pequeños con los recursos que prepararé con Andrew McDonald, llamados Cristianos en su mejor momento, y ahí veremos cómo se ve una mejor manera de hacer las cosas. Y para eso, hoy voy a hablar de tres grandes ideas, pero nos concentraremos en la segunda, pero veamos esto juntos. Puedes sacar tus notas, o si no os ves en línea, nos puedes seguir ahí. Veamos primero y ante todo el número uno en nuestro esquema. La vida cristiana es un viaje misionero. Déjenme explicarles. En Juan 20:21 Jesús está hablando a sus discípulos. Dice que los discípulos estaban detrás de puertas cerradas porque le tenían miedo a los judíos. Los líderes judíos los estaban buscando, se estaban escondiendo, estaban inseguros por el futuro. Jesús había muerto, la resurrección había venido, pero no todos estaban seguros. Así que se les aparece detrás de puertas cerradas. Ahí les habla a sus discípulos y después de 2000 años nos habla a nosotros ahora. Estas son las palabras de Juan 20:21. La paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. De nuevo tienes que tomar la decisión. Piensa que lo que dijo Jesús a sus discípulos hace 2000 años es lo mismo hoy. Y la mayoría de nosotros diríamos que sí, y ese es el caso. Jesús está diciendo que te envía a ti. Él dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Si eres un seguidor de Jesús, has sido enviado a una misión por Jesús. Pero esto tiene muchos tipos de ramificaciones para que consideremos. Mientras pensamos en vivir en un mundo muy dividido y lleno de ira, tal vez cuando pensamos en una misión, pensemos en misiones. Saddleback ha enviado equipo a viajes misioneros a todos los países del mundo. Y es la primera iglesia en la historia en hacer eso. Es asombroso ver que una iglesia escuche la palabra de Dios, vaya a todas las naciones y que vaya a todos los países y ahora liderando en involucrar a todos los grupos etnolingüísticos en el mundo. Eso es asombroso y me encanta. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy han ido a un viaje misionero? Levanten la mano. Muchas personas en todos nuestros campus, ¿verdad? No es algo poco común. Piensen en el impacto que se ha hecho a través del ministerio de Saddleback en todo el mundo. Me encanta ir de viajes misioneros internacionales por muchas razones. Compartes el Evangelio para servir a los heridos, pero me encanta ir a muchos lugares para hacerlo. Tuve el privilegio de hacerlo en 6 continentes enseñando y predicando, pero al lugar que más me encanta ir más que a nada en el mundo es África Occidental. En nuestros campus tenemos gente de África Occidental, tal vez de Ghana, y hay muchas cosas asombrosas de Ghana y su ciudad capital, Kumasi. Hay muchas cosas maravillosas ahí, pero lo que se destaca para mí, que es lo que más amo, por eso amo ir ahí más que a nada en el mundo, porque ahí entre las personas, Ashanti en Ghana, consideran que los hombres grandes son muy atractivos. No sé por qué, esto es gracioso para ti. Y ellos saben y no guardan silencio sobre eso. En nuestra cultura y la mayoría de las culturas que nos están viendo, realmente no comentamos sobre las personas, pero ellos lo hacen y lo comentan con mucho entusiasmo, así que cuando yo entro a un lugar, ellos dicen, mírate, gran trozo de hombre. Yo diría, sí, ese soy yo. Aprendí a saludar como lo hacen las personas atractivas, he visto cómo funciona. Pero en Kumasi estamos plantando una iglesia en una villa llamada Apatrapa. Está a las afueras de Kumasi, y voy a la villa y las personas comentan lo atractivo que soy. Y no estoy acostumbrado a esto. Los hermosos, sí, pero nunca he sido hermoso.
Estoy caminando, predicamos, hicimos una cruzada, mostramos el film de Jesús en el lenguaje local, hicimos todas las cosas que hacemos en un viaje misionero, pero la semana anterior estaba trayendo algunos estudiantes, era maestro de seminario en ese tiempo. Dividimos los estudiantes el primer domingo y visitamos diferentes iglesias. Fui a una iglesia que tenía 1,000 personas ese domingo, todos de Ghana, todos africanos, y estaba yo. Estaba solo y de alguna forma resaltaba porque era blanco, pero también porque era increíblemente atractivo. Así que estoy aquí y empiezan a cantar, y el canto es más largo que aquí en Saddleback. Es más largo, más ruidoso, hay danza involucrada. Noté que algunos de ustedes se pusieron entusiasmados, aplaudieron, pero en general ustedes no danzan, giran, lanzan cosas, ese tipo de cosas. Pero eso es todo lo que estaban haciendo, así que en realidad no estaba listo para danzar, por lo que dice la Biblia. Según mis opiniones, 4:11 dice que no quieres ver a Ed bailar. Así que estoy aplaudiendo, moviendo una pierna como algunos de ustedes. Estaba funcionando bien y no me estoy destacando por algo más que ser atractivo. Hasta que llega el momento en que toman la ofrenda. Ahora tal vez lo hayas notado si ha sido un viaje misionero global, pero en muchos lugares en el mundo no pasan el recipiente, colocan unas estaciones para ofrendar al frente para que la lleves, porque en las escrituras dice que presentes tus ofrendas al altar. Y aquí trajeron un barril grande de ofrendas al frente de la iglesia. Había 1,000 personas y yo estoy sentado aquí, me doy cuenta que no hay forma, voy a pasar desapercibido, porque sé que van a danzar al barril de ofrendas. Aquí está el problema, 1,000 personas no pueden danzar simultáneamente hacia algo, pero tienen un plan, son inteligentes. Su plan es 1,000 personas bailan la línea del conga, que va de arriba a abajo en todas las filas de la iglesia. Pero estoy pensando, iré allá muy rápido y me di cuenta que estaba al final de la línea en donde me senté. Así que empecé a danzar en todo el tiempo de la ofrenda. Lo cual no es un corto periodo de tiempo. Aquí está mi desafío. No sé danzar, pero crecí en los 70s. Mi danza apunta mucho. Así que iba apuntando mi camino en la ofrenda. John Travolta estaba avergonzado. Y al final lo hice y llegué ahí, pero estaba dispuesto a estar incómodo porque estaba en un viaje misionero. Muchos de ustedes levantaron su mano y fueron a lugares extraños donde la distancia para hablar entre personas en algunas culturas es muy cerca, o algunas personas se agarran de la mano y no lo hacemos en nuestra cultura. O tal vez comen y te dijeron que tenías que comer todo lo que se te presentaba. Y estás dispuesto porque estás en un viaje misionero. Pero si las palabras de Jesús son verdaderas y Él dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, entonces tu vida es un viaje misionero. Y parte del significado de estar en una misión contracultural es estar incómodo a veces por tu fe cristiana. ¿Me estás entendiendo? Así que la vida cristiana es un viaje misionero. Entonces, ¿cómo respondemos? Nuestras respuestas se presentaron antes en la Escritura en el libro de Isaías, donde Isaías dice esto. Nuestra respuesta, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Yo sé que notaste esto en tus notas, pero ¿podrías decirlo en voz alta? Es bueno para nosotros decir estas palabras, digámoslo juntos. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Esto es parte de lo que es la clase 401 aquí en Saddleback. Es sobre descubrir tu misión de tu vida. Pero lo que quiero decir es que quiero que descubramos nuestra misión de vida. Pero al hacerlo, algo que descubrirás no es que tu vida tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene tu vida. En otras palabras, estás diciendo, Señor, soy tuyo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. No es solo que tu vida tiene una misión, es que la misión de Dios tiene tu vida. Los cristianos viven y se ven diferentes, porque tienen una misión contracultural, es la que veremos hoy. Los cristianos viven y se ven diferentes porque tienen una misión contracultural, lo que nos lleva al número 2 en nuestro esquema y es donde quiero que profundicemos un poco más en el número 2. Simplemente es esto, los cristianos viven y se ven diferentes. Los cristianos viven y se ven diferente.
Ahora, esto importa, el pastor Rick me envió un email y me compartió algo de lo que quería compartir, lo cual es interesante para mí, porque he estado cerca lo suficiente y soy tan maduro como para recordar cuando recibía mensajes de Rick Warren. Es algo llamado CompuServe. Ahora, para los que no saben lo que es mejor así. Ya no existe hoy día, pero algunos guardaron sus direcciones de CompuServe como un camino al pasado. Cuando recibí una nota de Rick Warren, quería saber de qué quiere que hable. Aquí está lo que dice. Él me escribe: la gran idea que quiero transmitir en esta serie de mensajes es que a medida que nuestra cultura se vuelve más rota y enferma, más contraculturales nos hacemos, más atractivos seremos. En lugar de tratar de ser como la cultura para atraer a las personas, lo que es atractivo hoy realmente es algo completamente diferente. En una sociedad de ira, división, racismo, divergencia, maldad, rudeza, miedo de faltarle al respeto a los desesperados, los valores cruciales de la paz, unidad, amabilidad, compasión, cortesía, respeto, brillan aún más. Ahora fui instruido por la línea en el email que me envió en que quería que nuestras iglesias fueran contraculturales. Aquí está el porqué. Cuando era un joven pastor, recuerdo que aprendí primero de Rick Warren, fue que necesitábamos ser relevantes culturalmente. Y ahora me envía un email diciendo que quiere hablar de ser contracultural. ¿Y cómo estas dos cosas pueden ser verdad? Aquí estoy a mediados de los 90 y estoy plantando una iglesia en Erie, Pensilvania, y recibo estas grabaciones en cassette de Rick Warren. Algunos de ustedes recordarán los cassettes que eran de plástico con pequeñas ruedas y con cinta. Eran piezas asombrosas de hoy. Y recibo estas grabaciones y aprendo de él para ser relevantes culturalmente. Ahora creo que no siempre les ponía atención, yo solo sabía que quería ser como él, que mi iglesia fuera como su iglesia. Estaba en Erie, Pensilvania, y ya saben, me compré una camisa hawaiana. Rick no ha usado una camisa hawaiana en mucho tiempo, pero me compré la mía. Tiré mis calcetines porque necesitaba zapatos sin calcetines. Inicié una iglesia en Erie, Pensilvania, y todavía recuerdo llegar a la puerta de la casa de un miembro del Sindicato Automotriz Unido. Recuerdo que estacioné mi Nissan Sentra en la entrada. Era nuevo a mediados de los 90 y salí de mi auto con mi camisa hawaiana y mis zapatos sin calcetines en Erie, Pensilvania, que en promedio tiene 3 metros de nieve por año. Caminé a su casa, hacía poco frío, pero solo quería hacer lo que Rick Warren había hecho. Timbré, se llamaba Rob String, abrió la puerta, me vio y después vio mi camisa y mis zapatos. Y después me dice: no vas a estacionar ese carro extranjero aquí, ¿verdad? Y supe que debía aprender mucha cultura relevante en Erie, Pensilvania. Aprendí mucho, pero no quiero que se les pase esto. Del 2019 en adelante reconocemos esto. No ganaremos bien al mundo si la única estrategia es la relevancia cultural. El pastor Rick nunca ha dicho que debemos hacer solo eso. Pero escuchen esto, lo que necesitamos hoy día son cristianos contraculturales, culturalmente relevantes. Déjenme explicar lo de cristianos contraculturales, culturalmente relevantes. En algunas iglesias la gente luce diferente al mundo, pero vive igual a él. Viven y van, lucen diferentes, y está bien. Quiero que Saddleback y todas las iglesias sean culturalmente apropiadas. Mi doctorado es misionología, soy misiólogo y ayudo a los misioneros a aprender a adaptarse a las culturas y a tener expresiones de la iglesia culturalmente apropiadas. Y quiero una iglesia culturalmente apropiada, pero que viva y luzca de manera diferente. Esa es una contracultura culturalmente relevante. Los cristianos viven y lucen diferentes por estar en una misión de contracultura. Lucimos parecidos en algunas formas. Si el mundo viera por las ventanas a todos los campus de Saddleback, tal vez digan: se parecen un poco a mis vecinos. Hay algo parecido entre ellos, tal vez se parecen a mí de alguna forma. Nos parecemos, pero debemos vivir radicalmente diferente. Este es el corazón de lo que quiero hablar hoy. El apóstol Pablo escribe esto a los cristianos en un lugar llamado Filipo. Y esto es lo que les dijo:
Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Significa que debes soltar el Facebook. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo firme el mensaje de vida. Veamos este pasaje que es muy hermoso. Y un recordatorio importante al ver tanta división en el mundo, ¿verdad? Como misioneros tenemos una misión, ¿verdad? Y es unirnos a Jesús en su misión. Juan 20:21. Nos ha enviado a una misión y ahora vivimos contraculturalmente. Y este pasaje nos da 3 maneras de vivir y lucir diferentes. Veámoslo en términos de nuestra respuesta al pasaje en sí. ¿Será decir la verdad y amar a la gente? Veamos nuestra primera respuesta, que es sin quejas ni contiendas. Nuestra respuesta: sin quejas. Cuando digo que debes soltar el Facebook, es parte de la realidad que vivimos en un mundo en donde el conflicto, las quejas y contiendas han ido escalando por las redes sociales en otras cosas. Tenemos gran parte de la sociedad siendo discipulada por las noticias del cable, siendo espiritualmente moldeados por las redes sociales y entran en contiendas. Y no es muy difícil no pasar desapercibida la responsabilidad, porque la queja es una dificultad hoy en día. Veamos nuevamente Filipenses 2:14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Escucha bien, esto podría cambiar tu matrimonio, tu relación con tus vecinos y tu compromiso con la iglesia. Escucha, el amor será el antídoto aquí, pero el amor no es solo lo opuesto a la queja. Al menos no lo era, hasta las redes sociales a veces es difícil. Amar a la gente sin entrar en contiendas. Pero la contracultura en la era de la ira, la gracia, en la era de la ira, luce como un pueblo transformado por el poder del Evangelio, que aman a aquellos a los que muchos quieren contender, desechar y decirles: mira lo mío y mira lo que es de Dios. La única persona de Dios es el Rey Jesús. En 1 de Juan 4:16-17 dice: Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¡Qué manera tan hermosa de exponerlo! Entonces, ¿cómo luce un cristiano maduro? El cristiano maduro no es quien conoce cada detalle de cada referencia de algún personaje del Antiguo Testamento. Me gusta el conocimiento de la Biblia y quiero que indaguemos en él, y puedes conocer de los amorreos y los jebuseos y sin amar al mismo tiempo. Y al no amar al mismo tiempo, la gente se vuelve a ver que no nos ha cambiado ese evangelio del que decimos que nos salvó. Escucha, entre más amas a Jesús, más te pareces a su amor. Entre más amas a Jesús, más te pareces a su amor. Eso significa que nuestra respuesta es sin quejas ni contiendas, pero significa que vamos a distinguirnos. Esta es nuestra segunda respuesta en Filipenses 2, que dice: distinguirnos, distinguirnos. Pónganlo en sus notas. Habrá ocasiones en que nos debamos parar, pero este pasaje dice distinguirnos. Distinguirnos. El versículo 14 dice: para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Te distinguirás porque entre más oscuro esté el cielo, mejor se ven las estrellas. Esta es la realidad en donde la sociedad ha pasado un tiempo de división. Una razón por la que escribí este libro es que al entrenar a misioneros en otras culturas, podría enseñarle aún del Poca en África, la cantuta de Perú, las costumbres de Malasia, y si estamos en una cultura de gran división, ¿cómo viviremos de misiones aquí? Tendremos que distinguirnos. A veces tengo que viajar en avión, pero creo que ustedes también. Tal vez trabajas en los negocios y viajas mucho, y te das cuenta de quien viaja mucho al abordar el avión, llevan las maletas con rueditas. Regularmente es negra, no sé por qué, pero muchos son así. Con un mango, siempre van de prisa y enojados con todo mundo.
Y como viajo, me compré una maleta negra con rueditas y trato de verme feliz, pero en ocasiones me veo obligado a registrar el equipaje y no se los recomiendo. El registro de equipaje es para soquetes, pero a veces me veo obligado a registrarlo y después espero en el reclamo de equipaje, como ustedes sabrán, y el problema es para los que no estamos acostumbrados a registrar el equipaje, es que de repente salen esas maletas del mismo tamaño, forma y color, y no sabes qué hacer porque no puedes reconocer tu maleta. Entonces necesito hacer que se distinga. Entonces lo que hice fue comprar la cubre maletas más fea del mundo. Los mangos son de color verde horrible. Le puse color en uno de los lados. Entonces solo espero, no necesito apresurarme, porque tan pronto salga mi maleta por el carrusel, de inmediato escucho un resuello. Las mujeres les cubren los ojos a sus niños para protegerlos. La gente se aleja de mi maleta. Yo paso, la tomo, le doy gracias y me voy. Mi maleta se distingue. En un mundo en donde todo luce igual, pero no quiero que disgustes a tus vecinos como mi maleta lo hace. Pero así como el pastor Rick me dijo por correo que una vida contracultural, que no se une a la era de hostilidad, sino que permanece en la misión y que dice, lo hago sin quejas y me distingo porque he sido cambiado por el poder del Evangelio, es algo que la gente ve y dice, veamos nuevamente eso. Todos vivimos en vecindarios, edificios o departamentos, y a veces parecen el reclamo de equipaje con tantas casas iguales. Mi oración es que cuando la gente piense en tu casa, tu departamento, condominio o en donde vivas, que al ver digan, hay algo diferente en esas personas, se distinguen, y ese es el llamado cristiano. Hoy en día no necesitamos cristianos enojados y molestos, necesitamos cristianos moldeados por el Evangelio sin quejas ni contiendas, que se distingan y brillen como las estrellas del cielo. Este hermoso pasaje en el que Pablo escribe a los romanos, y así es como explica el mensaje, se los voy a leer y dice, no te adaptes tanto a tu cultura que te sientas parte de ella sin pensarlo. Eso sucede, el mundo trata de dividirnos como en campamentos. Esta gente y esta gente piensa diferente. No deben hablarse, deben estar enojados unos con otros y cuando se hablan entre sí no hay expresiones de frustración y enojo. En cambio, concéntrate en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Esa es la era de la hostilidad. En cambio, concéntrate en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Identifica rápidamente lo que quiere de ti y responde de inmediato. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez. ¡Wow! Si eso no te trae convicción a tu corazón, yo creo que es porque tienes más madurez espiritual que yo. Porque no conozco a quien no diga a veces, soy arrastrado al nivel de inmadurez. Dios saca lo mejor de ti y desarrolla dentro de ti una profunda madurez. Tal vez nunca experimentes eso, pero yo en ocasiones, sí en la carretera como ayer que venía para acá, la cultura me arrastró por un momento a su nivel de inmadurez. Perdí mi satisfacción por un momento, aunque regreso de inmediato, lo aseguro. Y sé que a ustedes les pasa también. Se juntan con la familia y los recuerdos llegan a tu cabeza. Y te preguntas por qué actúas tan inmaduro, o también en tu oficina. O a lo mejor en la fábrica con alguien que es obvio que no hace su trabajo. Y eres arrastrado. Hay miles de maneras de que eso pase, pero un solo Dios al cual voltear. La enseñanza es universal en cualquier situación, al ser arrastrados a nuestra inmadurez. La inmadurez nos ayuda a mantenernos firmes
Y es lo que sigue la tercera parte de nuestra respuesta en Filipenses 2. Manteniéndonos firmes. Es interesante que hablamos de mantenernos firmes de muchas maneras diferentes. Filipenses 2:15 dice, manteniendo firme el mensaje de la vida. A veces creemos cosas que el mundo no quiere que creamos y que no son populares hoy día. Escucha esto. Muchos se enojarán contigo solo porque crees las enseñanzas de las Escrituras. Muchos se enojarán contigo porque crees las palabras de Jesús que dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No siempre tienes que ganar en cada conflicto o dificultad. Jesús nos dijo que habrá momentos de tribulación y dificultad, por lo que creemos a veces en esos momentos. Los experimentan personas de todo Saddleback. A veces lo que creemos se mantiene firme y a veces es como nos comportamos. Filipenses 1:27 dice, unos versículos antes de este pasaje en Filipenses 2 dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando. Anímense por la fe del Evangelio. No estoy hablando solamente de las redes sociales, pero puedo decirte que las redes sociales es un área en la que muchos cristianos han perdido rápidamente su testimonio y su capacidad de atraer personas que no conocen a Cristo. Y me duele porque hay a veces que leemos algo terrible en las redes sociales y me pregunto, ¿quién habrá dicho algo así? Y le doy clic a la biografía y dice, seguidor de Jesús, hijo del rey, algunas veces dice, pastor. Y pienso, lo estás haciendo mal. Porque la Biblia nos dice de una manera diferente, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Después Pablo escribe, estando ausentes, solo tengan noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes, no se pierden esto, siguen firmes, firmes en un mismo propósito, luchando, unánimes por la fe del Evangelio. Parte de nuestra madurez es mantenernos unánimes con madurez. Así que vamos a vivir y a lucir diferente. Hay una palabra para eso. Si vas a parecerte más a Jesús y a representarlo en un mundo que es diferente, hay una palabra para eso. Vamos a ver esa palabra en un minuto. Que representamos a Jesús con un rol específico. Los cristianos comienzan a vivir, a lucir diferente, porque están en una misión contracultural, y esto nos recuerda que la misión contracultural nos dice que este no es nuestro hogar, este no es para nosotros en su totalidad. Somos embajadores, lo que nos lleva al número 3. Estamos viviendo como embajadores. Esta es una palabra que significa mucho para mí. Importa para los que están en el estudio de grupos pequeños. Lo mencioné anteriormente cuando prediqué el año pasado. Pero en 2 de Corintios 5:20 tiene una frase hermosa. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Para que sepas, Pablo está escribiendo esto acerca de sí mismo. Escribe esto acerca de sí mismo en el grupo de misioneros en el que está, pero por 2000 años los cristianos han usado esto para describirse a ellos mismos. ¿Qué hacen los embajadores? Los embajadores comparten y demuestran el amor de Jesús. Puedes escribirlo en tus notas. Los embajadores comparten y demuestran el amor de Jesús. Hace poco mi esposa Donna y yo íbamos a Florida. Desde Chicago, que es donde vivimos, teníamos una reunión allí. Llegó el Uber y nos recogió. Entramos al coche y el conductor comenzó una plática prontamente. La primera conversación, su nombre es Jane, nos dijo, ¿cómo están? Dijimos, bien, es un placer verte. Estoy acostumbrado a que los conductores de Uber sean agradables, ya que desean una buena calificación y propina. De todas maneras, siempre dejo buena propina. A menos que choque en el camino, siempre daré buena calificación. Estoy acostumbrado a que sean agradables. Jane nos dice, si necesitan agua, hay botellas en el asiento. Si necesitan batería, tengo todo tipo de adaptadores. Y tomen todo lo que quieran de en medio. Había una caja pequeña con dulces. Y ella colocó allí estratégicamente un Nuevo Testamento, así que supe que algo iba a pasar. Miré a Donna
Ella y yo llevamos más de 30 años casados, así que no usamos palabras para comunicarnos todo el tiempo. Tenemos esta telepatía mental, no te lo puedo explicar, pero la miré y mentalmente dije, vamos con esto, y ella sonrió y lo sabía. Así que íbamos hacia el aeropuerto, que está como a 30 minutos de nuestra casa, y Jane comienza la conversación. ¿De dónde son? Yo crecí afuera de la ciudad de Nueva York, Donna es de Canadá, mientras seguía manejando. ¿Por cuánto tiempo han vivido aquí? Esto pasó hace un año. No queríamos comentar aún lo que he hecho. Enseñar en la universidad, liderar el centro de Billy Graham, y ella continuó haciendo preguntas y yo trataba de desviar mis respuestas. Así que me preguntó, ¿a qué te dedicas? Y le dije, soy maestro. ¿Tú a qué te dedicas? Cambié el tema. Me dijo que estaba en bienes raíces y que trabajaba en Uber en su tiempo libre. Eso es grandioso. Nos sigue acercando a una conversación acerca de temas espirituales. Y después me dice, no sé si fue a Donna o a mí, ¿tienes creencias espirituales? ¿Algún contexto religioso? ¿Sabemos de qué se trata esto? Donna me mira como diciendo, basta, no le puedes mentir. Ella es la santa en la relación. Sentí eso por parte de ella a través de nuestra mente. Así que le dije, Jane, sí, de hecho soy profesor. Enseño evangelismo en el centro Billy Graham. Estás haciendo un excelente trabajo. Le daría la mejor calificación si fuera una estudiante de mi clase. Nos reímos y le pregunté si podía hacerle una entrevista mientras íbamos en el camino hacia el aeropuerto. Me lo permitió y la publiqué. Si buscas en Google Jane, la conductora de Uber, puedes encontrar esta entrevista. Ella es la persona más agradable, ama a Jesús, intentaba compartir el Evangelio con nosotros. Y habíamos vivido en Chicago por 2 años y nadie lo había intentado antes. Y aquí está lo que quiero que no te pierdas. Jane estaba siendo una embajadora. A veces es fácil, otras veces difícil. Jane explicó por qué ahora ella es parte de la familia que conducía un Uber solo para poder hablar con las personas, porque no siempre tenía la oportunidad. Pero qué gran oportunidad. Jane quería representar a Jesús. Los embajadores comparten y demuestran el amor de Jesús. En la Biblia hay 2 momentos en que se usa la palabra embajadores. Una es en el pasaje que acabamos de leer, 2 de Corintios 5:20. La otra es en Efesios, donde Pablo dice que es un embajador en cadenas. No siempre es fácil ser un embajador. A veces hay lugares difíciles y realidades duras. A veces es difícil ser un embajador. Es difícil ser un embajador en lugares donde el cristianismo es perseguido o cuando la situación es muy complicada. Me imagino que esta semana viste en las noticias la impactante declaración cuando habló el hermano de Botham Jean. Botham Jean fue asesinado por Amber Geiger. Ella como oficial entró a lo que ella pensaba era su apartamento y le disparó a Botham. Muchos han visto en las noticias la historia desgarradora de su hermano, Brandt, dando un discurso en el tribunal acerca del Evangelio, gracia, amor y perdón. Eso no es todo acerca de esta historia. Escucha las palabras de la madre de Botham, Allison Jean. El perdón para nosotros como cristianos es una sanidad, pero como dice mi esposo, también tiene sus consecuencias. No es que todo lo que hemos sufrido pasará desapercibido, no es toda la historia, pero el mundo, por un día o 2, fue impactado por las palabras de este adolescente. Este adolescente que todo el mundo vio cuando mostró al mundo cómo se supone que los cristianos deben ser. Puedo decirte cómo en el fin de semana de adoración no es maravilloso lo que los adolescentes pueden hacer por el Evangelio. No te pierdas eso, no digas que no importa, es asombroso lo que pueden hacer. Quiero que veas conmigo por un momento cómo compartió el amor de Jesús. Veamos. Si en verdad estás arrepentida, yo sé, hablo por mí mismo, te perdono. No te pierdas esto. Este es un momento donde todo el mundo estará viendo. Así que él comparte el amor de Jesús, explica el Evangelio y que puedes ser perdonado por tus hechos, puedes ser perdonado de todo lo mal que has hecho. Solo le dices a una mujer que le disparó a su hermano, un joven de 18 años, comparte esto.
Pero no termina ahí. No solamente compartió el amor de Jesús, él demostró el amor de Jesús. Veamos de nuevo. No sé si esto es posible, pero ¿pudiera darle un abrazo, por favor? Por favor. Sí. ¿Qué inspira a un joven que acaba de pasar por un juicio? El juicio de una persona que mató a su hermano. A pararse en una plataforma, en esa silla, donde iba a testificar, y decir, te perdono, Jesús te perdona de la manera en que Él me ha perdonado a mí y Él comparte el amor de Jesús, pero después toma un paso más y dice, ¿puedo darle un abrazo? ¿Puedo demostrar el amor de Jesús? Esa no es toda la historia, hay más. ¿Puedo darle un abrazo? Y ver ese abrazo, ver cómo los dos, las noticias no sabían qué decir. Ver a vecinos asombrados, ver que todo esto es lo que significa ser un embajador en tiempos difíciles. Si Branham Young puede compartir y demostrar el amor de Jesús después de que su hermano ha sido asesinado, tú puedes hacerlo en las circunstancias en las que te encuentras. Puedes hacerlo con tu familia, con tus amigos. No pierdas eso de vista. Vivimos y amamos de forma diferente. Vivimos como embajadores y somos diferentes por el Evangelio. Y vimos esto por un joven de 18 años enfrente de todo el mundo, que dijo, déjenme mostrar cómo se comparte y se demuestra el amor de Jesús. Si Él pudo hacer eso en medio de su dolor, ¿puedes hacerlo tú? Los cristianos viven y lucen de manera diferente porque están en una misión contracultural. ¿Cómo lucen? Veamos un punto final. Punto número 4. Los cristianos parecen galileos impíos. Voy a explicarlo. Pareciéndonos a los galileos impíos. ¿Qué significa impío? Los cristianos eran acusados porque no eran religiosos, porque no seguían o adoraban a dioses. Los llamaban ateos porque no creían en los dioses, creían en un solo Dios. Primera de Juan 4:19 explica el tipo de persona que los cristianos eran en el primer siglo, y que seguido al segundo, tercero y hasta nosotros, en Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Pudieras pensar que la iglesia primitiva explota en el primer siglo? ¿Que crece a millones en el primer siglo? Esa no es la historia que piensan los maestros en misionología. Esto viene después, particularmente a mediados del segundo y principios del tercer siglo, por cosas que los cristianos comienzan a hacer. Por ejemplo, hay una peste, la peste cipriana. Él no tuvo la peste, pero fue quien la describió. No sabíamos mucho de esto y ahora lo llamamos la peste cipriana. Una peste devastadora llega a la ciudad de Cartago. Ahí se encuentra con un obispo cristiano llamado Cipriano. Y Cipriano, habiendo visto la enfermedad, déjeme explicarle cómo actúan las personas con las pestes en ese entonces. Quemaban los puentes en la ciudad y las casas de los enfermos. Respondían haciendo lo que fuera para protegerse a ellos mismos. Así que Cipriano reunió a los cristianos perseguidos en el centro del pueblo, en el año 252 después de Cristo, y les dijo, si vamos a hacer lo que Jesús hizo, que en donde hay pobreza podemos ser ricos, te exhorto a que des ayuda personal, financiera y de cuidado a todos, de acuerdo a su necesidad y no a su fe. Personas que se oponían a los cristianos, que los perseguían, que no eran cristianos, y él dijo, nosotros vamos a cuidar de los enfermos, vamos a compartir y a demostrar el amor de Jesús. Fue una idea radical en el año 252 después de Cristo. 100 años después hay un emperador romano, su nombre es Juliano el Apóstata, su madre no le puso así. Mira a mi hermoso hijo Juliano el Apóstata. Le llamaban apóstata porque el cristianismo se estaba haciendo fuerte, y algunos de los emperadores eran seguidores de Jesús y después no lo eran, así que 100 años después Juliano intentó detener el avance de la fe cristiana. A él le molestaba que los cristianos seguían ganando personas a su fe. Y él escribió acerca de ellos y dijo, mientras que los sacerdotes paganos ignoran a los pobres, los galileos odiosos, así les decía a los seguidores de Jesús, a mitad de los años 300, los galileos odiosos se dedican en obras de caridad
Estos Galileos impíos no solo alimentan a sus pobres, sino también dan la bienvenida a nuestros pobres, a su ágape, a su amor. Aquí hay algo que no quiero que pierdas de vista. Hace 2000 años Jesús nos mostró cómo es el sacrificio. Se dio a sí mismo muriendo en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Ese es el Evangelio que nos salva y nos hace libres. Pero nos hace libres para que hoy puedas compartir y demostrar el amor de Jesús. Decir la verdad a la gente, eso es lo que Branham hizo. Él dijo la verdad, dijo, tú necesitas a Cristo, a la mujer que mató a su hermano. Él dijo la verdad y después amó a las personas. ¿Podemos hacer eso también? ¿Podemos decir la verdad y amar a las personas? ¿Podemos compartir y demostrar el amor de Jesús en medio de un mundo roto y herido? Hermanos y hermanas, vivimos en tiempos tumultuosos. Algunos dicen que no se había visto un mundo tan dividido. A veces los estadounidenses dicen que no se había visto el país tan dividido. Y pienso, bueno, hubo una guerra civil, eso fue más. Pero es la mayor división que yo he visto en mi vida. No es solo un país, hay división en todo el mundo. ¿A quién nos llamó ser Jesús? Yo creo que Él quiere que seamos Galileos impíos. Tal vez podamos hacer camisetas que digan Galileos impíos y la gente diga, ¿qué significa eso? Me encantaría explicarte, no adoramos dioses falsos y seguimos a un Galileo llamado Jesús. Esa es la realidad, los dioses falsos están ahí afuera. Puedes unirte a los escandalosos en la radio, en la televisión. Son felices de hacerte enojar. Yo no quiero que te enojes, yo quiero que mires hacia arriba, que mires hacia Jesús y digas, yo estoy entre esos que serán Galileos impíos.